Buenos días, queridos alumnos. Deseo saludarles a todos en la paz del Señor Jesús. Bueno, pues bienvenidos a nuestra clase de escritos paulinos, epístolas de Pablo, cuerpo paulino, como ustedes prefieran denominarlo. Bueno, hemos introducido un poco el tema de la apasionante literatura, de los profundos temas, de los desafíos prácticos que estos escritos plantean, no solo a la iglesia del primer siglo o les plantearon a ellos, sino evidentemente pues para la iglesia de hoy, nuestras propias comunidades de fe, los dogmas que como iglesia tenemos, basados principalmente en el pensamiento paulino, las normas de conducta y de resolución de conflictos que se dan en las distintas iglesias o en las distintas congregaciones, como sucedía en la iglesia de Corinto, por ejemplo, que sucedía en la iglesia de Galacia, en las distintas iglesias, que hoy también ah, eh, nos señalan a nosotros, a las comunidades de fe a las que pertenecemos y bueno, cómo estas normas de conducta y de resolución de conflictos, pues hacen mucho más a práctica la fe en Jesús. Bueno, estuvimos analizando, hermanos, que, a ver, para poder entender todo el cuerpo paulino, pues necesitamos acercarnos un poco a su autor. Muchos autores, usted encontrará una vasta literatura en relación a que se ha estudiado la personalidad de Pablo. Hay buenos comentarios que permiten saber quién fue, cómo fue, sus ideas, sus pensamientos, etcétera. Como todo, como vimos en la clase pasada, la figura de Pablo es una figura controvertida, es una figura amada por muchos, odiada por otros, cuestionada por otros más, pero que finalmente la figura paulina sigue siendo el eje fundamental, la ecuación correcta, pues para entender cómo se hizo las primeras interpretaciones de Jesús en las comunidades cristianas, ya que los escritos paulinos son los primeros que tenemos como los más antiguos, en donde empezamos a mirar cómo las comunidades cristianas empiezan a establecer la figura de Jesús como centro de su vida y de su mensaje. Entonces, adentrarnos a la personalidad de Pablo es muy difícil poder entenderlo en su totalidad. Evidentemente no hay un biógrafo que estuvo a la par para describirnos con plena claridad quién fue este gran apóstol de los gentiles, pero lo poco que podemos acercarnos a él nos ayuda a poder entender todas estas cartas de las cuales cuando nosotros predicamos o cuando nosotros hablamos, pues siempre citamos a Pablo, ¿no? Bueno, Pablo dijo, Pablo escribió en tal carta y, y citamos su autoridad, ¿no? Y a veces, pues sí, estamos un tanto lejos de poder comprenderlo a cabalidad. Así es que bueno, esta clase voy a hacer otro pequeño abordaje de la figura de Pablo. Y bueno, la próxima semana ya estaremos entrando de lleno a ver el tema de las cartas. Así que bueno, esta aproximación que podemos tener de este personaje nos debe ser de guía, hermanos y hermanas. Si ustedes quieren estudiar las cartas paulinas, tienen que pasar sí o sí por una reflexión previa acerca de la figura de Pablo, ¿no? Y de la escuela paulina. Como vamos a ver en su momento, hay dos secciones o dos, ¿cómo sería? Dos grandes posturas, podríamos llamarla de esa manera,
que tienen que ver con las cartas auténticas de Pablo y que tienen que ver con las cartas que no son de Pablo, pero que están inspiradas en el apóstol Pablo. Eh, Así que bueno, pues vamos a iniciar vamos a continuar este recorrido, de acercarnos un poco más, de conocer un poco más el lenguaje que utiliza las cartas paulinas, de acercarnos un poco más a la cuestión de la postura de Pablo en función de Jesús. Eh, bueno, vamos a ver algunas cosas al respecto. Así que voy a compartir la pantalla y entonces nos guiamos con esas situaciones. Nos quedamos en la clase pasada analizando este primer punto que tenía que ver con la figura, pues dijimos controvertida, ¿no? En algunos casos, eh, más bien, no en algunos casos, en el caso concreto, las dos fuentes que tenemos de saber un poco la postura o cómo Pablo fue antes, pues las dos citas, tanto de Hechos como la de Filipenses, pues dan cuenta clara de que Pablo efectivamente pues era alguien que persiguió a la iglesia, que la asolaba, que quería aniquilarla en este fanatismo farisaico que él tenía, ¿no? Y que evidentemente muchos de sus detractores manifiestan que estas acciones, que esta impronta de Pablo nunca se le fue. E incluso hay autores que manifiestan que Pablo era como un tipo infiltrado, ¿viste? Que seguía siendo, que seguía pensando lo que pensaba, ¿no? Y, y que de alguna manera lo que él hizo iba con el mismo sentido de acabar con el cristianismo. En fin, hay tantas posturas al respecto. Bueno, dejemos esto, que ya lo platicamos un poquitito, y ahora concentrémonos en esto que tiene que ver básicamente con la transformación de Pablo. Es decir, ¿qué respuesta nosotros damos ante las posturas que establecen que Pablo nunca cambió, que Pablo siguió siendo el mismo, que Pablo este, ah, su fanatismo religioso, sectario, lo acompañó siempre y que no hubo una metanoia, ¿no? No hubo una transformación en la vida de Pablo? Bueno, lo que podríamos decir aquí, en este punto, en defensa de él, si podríamos hacerlo, es que Pablo es la figura de lo que significa un cambio radical, un cambio de vida, ¿no? Este, si nosotros nos atenemos a estos breves testimonios de que perseguía, encarcelaba, asolaba, etcétera, a los cristianos, pues al analizar las posturas de él en sus distintas cartas, ¿no? Cuando habla acerca de la ley del amor, por ejemplo, en la carta a los Corintios, hay un cambio fundamental, ¿no? Hay un cambio radical. Es decir, que se mira a Pablo como el gran perseguidor de cristianos para convertirse en el gran predicador de en la razón de ser de los cristianos, que en este caso es Cristo, ¿no? Es muy difícil explicarlo, hermanos, porque evidentemente, pues no tenemos muchos datos de cómo sea esto. No sabemos, más bien, si lo planteamos desde un punto de vista psicológico, es muy probable que el cambio de Pablo haya sido paulatino, ¿no? Porque pasa en muchas personas. Muchas personas cuando tienen alguna conducta equivocada, necesitan todo un proceso de tiempo, ¿no? De tiempo para ir dejando esas conductas o esas formas, eh, pero para otros no. Para otros el cambio es ahí, al toque, decimos, ¿no? Que no necesita un cambio. Hay mucha gente que estaba sumida en el alcoholismo, aceptó a Cristo
y ese mismo día no volvió a probar una gota de alcohol, ¿no? Y para otros que están en un proceso de alcoholismo declarado, pues tienen que pasar todo un proceso, tienen que ir a rehabilitación, etcétera. Bueno, es muy difícil tratar de explicar estos cambios y si Pablo hizo la transformación de la noche a la mañana, si tuvo un proceso, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Pablo vivió una transformación, ¿no? Pablo no atribuye esa transformación radical que es muy interesante, hermanos. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles hay por lo menos tres referencias explícitas o tres relatos explícitos que tienen que Ujú, ver cuando Pablo pre- eh, predica, ¿no es cierto? Cuando Pablo eh, confiesa, comparte su testimonio de transformación. Hay por lo menos tres momentos. Pablo no atribuye ese cambio radical que tuvo lugar aproximadamente, como dijimos, en el año 35 a las afueras de Damasco, a una enseñanza humana, a un acercamiento humano, no a un esfuerzo propio, no, Pablo nunca ujú, mencionó que él se iba a, que él había o había experimentado esta transformación por un esfuerzo, ¿no? Heroico que haya sido, sino en los tres relatos que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles, él atribuye a la experiencia, ¿no? La experiencia que él vivió, una experiencia casi de tipo teofánica, en donde él ve un rayo de luz, ¿no? Mira al Señor, lo escucha, hay un diálogo con él, ajá. Hay una manifestación de ese encuentro en la ceguera y en todos los pasos que vinieron posterior. Esta experiencia Pablo no la basa en una alucinación, no la basa en, no la entiende como si él hubiera tenido viaje astral, diríamos, sino más bien la basa en que esa experiencia que él tuvo estuvo basada en el Cristo vivo, en la revelación ujú. del resucitado, que había muerto en la cruz. Él lo vio, ese ver, hermanos, ese ver, ese permitir, porque Pablo, hasta donde sabemos, no conoció al Señor Jesús en persona, no caminó con él, no fue su discípulo, pero el verlo en esta experiencia, en esta revelación, provocó en él este cambio radical. Ajá. Muchos creen que no, tan es así que los mismos apóstoles según el relato de Hechos, nos dice que pues no creyeron en él. Mucha gente seguía considerándolo como el gran renegado, ¿no? Así incluso lo llamaban, el gran Ujú. renegado, el que había renegado de la fe, que era un traidor, etcétera. Muchos no creyeron en su metanoia, en su transformación. ¿Ah? Pero Pablo defiende su apostolado, defiende su autoridad apostólica con base en esta experiencia de revelación. Cómo Jesús, el que resucitó, se presenta ante él. Por eso, este conocimiento, acontecimiento visionario, esta experiencia, insisto, casi teofánica, Pablo lo entiende no tanto como una conversión individual, ¿no? No es de que él haya tenido que dejar de ser malo, diríamos, ¿no? Ese encuentro que él tuvo camino a Damasco no es que él tenía que dejar un vicio, diríamos, ¿no? O o una mala actitud o una mala acción o tenía que dejar de hacer cosas, ¿no? Más bien, y esto es el peso teológico que va a tener toda la literatura que nosotros leemos. Es decir, si nosotros citamos a Pablo como una autoridad de Dios, como un hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo, que lo que él escribió es ahora palabra de Dios, si nosotros
tenemos que sustentar esta parte de la autoría, de la autoridad paulina, es porque él entendió que ese encuentro que tuvo con el resucitado era el sello o el llamado de su vocación apostólica. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que los grandes profetas del Antiguo Testamento inician con sus vocaciones proféticas, inician con sus llamados proféticos. Algunos llamados son, pues, no tan espectaculares, ¿no? El Señor me llamó de detrás de los bueyes, ¿no es cierto? Y me dijo que dijera un oráculo. Bueno, no es que haya tanta manifestación teofánica en el llamado de ese profeta, sino, por ejemplo, nos centramos en la vocación profética de Isaías, en la vocación profética de Ezequiel, de Jeremías, y nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de acciones, de símbolos, de, de ruido, de carbón encendido, de altar, en fin, de una gloria grandiosa de Yahvé, ¿no? Entonces, las vocaciones o los llamados que tienen los profetas es fundamental porque ese es el sello con el que van a firmar, con el que van a presentarse. Bueno, Pablo lo que presenta con esta, lo que él pretende más bien mencionar con esta experiencia de conversión es que él ha sido llamado de la misma manera incluso que los grandes profetas de la antigüedad. Equipara su encuentro con Cristo, insisto, no como una experiencia para sacar algo malo o cambiar de actitud, ¿no? Sino más bien es el sello distintivo de su vocación apostólica en la cual él va a defender que su pensamiento, que sus escritos, que sus acciones están avaladas nada más y nada menos que por el mismo Dios de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros, insisto, citamos a Pablo como nuestra autoridad, debemos entender que fue Dios quien lo llamó, quien le hizo esta vocación, este llamamiento. Y por eso Pablo en alguna de sus cartas diría, yo no soy menor que los grandes apóstoles. Esa frase defiende su apostolado y la pone a la par del llamado que Cristo hizo a los suyos, ¿no? Entonces, él es enviado de manera plenipotenciaria con el fin de ser el gran apóstol de los gentiles. Así que este cambio que tiene Pablo en su experiencia con Cristo, no solamente tiene cambios de mentalidad, de decir, sí, yo perseguí a Cristo porque no conocía al Señor, sino más bien tiene implicaciones profundas de autoridad apostólica, ¿sí? De autoridad apostólica. Así es que veamos, cuando leamos el relato en Hechos de los Apóstoles sobre la conversión de Pablo, insisto, no lo veamos solamente como alguien que tenía que cambiar su visión de ser perseguidor de la iglesia, sino que es el sello de la vocación apostólica que Cristo le otorga para que entonces lo que él diga, lo que él haga, lo que él manifieste, esté respaldado evidentemente por la, la, la vida de Dios, la experiencia de Cristo. ¿Mm? Por eso es ahora un antiguo perseguidor de cristianos porque, insisto, ese mote no se le quitó, ¿no es cierto? Esa etiqueta no se le quitó. Y esto me llama a una reflexión pastoral al respecto. Fíjense ustedes que a veces nuestras acciones, aunque después el Señor las perdona, las redime, nosotros tenemos cambios de vida, de acciones, de actitudes, este, nunca nos quitan el mote, ¿no? O nunca nos quitan
el apodo o el título de aquello, ¿no? Allá va el chismoso, ese era el mentiroso, era el borracho, era el drogadicto, era el homosexual, era el asesino, ¿no? Aunque evidentemente uno cambie su forma y Cristo pues nos perdone en el bautismo, ¿no? Y limpie nuestra vida y demás, pues evidentemente no, no nos quitan el mote, ¿no? Y eso crea prejuicios y los prejuicios nos tienden a alejarnos de las personas. Lo planteaba en la clase última, ¿no? ¿Qué hacemos con alguien que si fuera nuestro pastor y este estuviera totalmente tatuado? Esa condición de su vida anterior lo deslegitima para no ser ahora un siervo del Señor. Y la respuesta es no, pero nunca se le quitará el mote, ¿no? O el apodo y demás. Bueno, traigo esta reflexión porque debemos ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos, que decimos, porque bueno, siempre parece ser que el título lo tenemos tatuado en la frente y eso es algo que no debería suceder, pero bueno, sucede. Y Pablo, para muchos siempre fue el gran renegado del judaísmo. Bueno, Pablo se dice que es ahora el antiguo perseguidor de cristianos, quien manifiesta otra actitud frente a la ley. Evidentemente, él formado como un buen fariseo, pues para él la Torah era lo más sagradísimo, ¿no? Sagradísimo que tenía en su vida y ahora manifiesta otra actitud y dice, no, ahora la salvación no es por ley, sino por gracia. Quien por eso durante sus viajes misioneros sufre parte del judaísmo, por parte del judaísmo y seguramente por muchos agitadores judeocristianos, toda esta clase de persecuciones. Traigo a colación otra reflexión pastoral en el sentido de que a veces seguir a Cristo no es un camino de rosas. Mucha gente dice, oh, mira, si vos aceptas al Señor, la vida te va a ir re bien, vas a estar re piola, todo te va a acomodar, vas a tener una vida próspera, buena. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque no siempre, ¿no? El pasado, las consecuencias de nuestro pasado nos, nos dejan libres. Es como el sicario que trabaja durante muchos años para una célula de narcotraficantes. Él no puede ya salirse de eso. Y el día que salga, el día que diga, no voy a hacer más esto, pues terminarán matándolo. Lo mismo le pasó a Pablo. Él antes era una figura respetada, respetable, era un erudito en la ley, como fariseo de fariseos, y ahora al predicar algo contrario, pues se convierte en un enemigo. Entonces, siempre Pablo va a tener a su lado personas que no están de acuerdo con él, que buscan su muerte y que terminan levantándole falso testimonio y terminan haciendo que el imperio romano lo aprese y que finalmente Pablo tenga que viajar a Roma para morir. Bueno, Pablo sufre discriminación, persecución, prisión, castigos, que eso es algo, ese es un costo, hermanos, es un precio que mucha gente tiene que pagar por, por hacer lo correcto. Pero a veces mucha gente no paga esos costos, esos altos costos, no los paga porque no está dispuesto, porque se le hace mucho. Y el costo que tuvo que pagar Pablo en este cambio de vida, ¿no? Pues fue todo eso. Y Pablo lo confirma muy bien en este pasaje que él escribe, ¿no? Él lo da como testimonio. Y este es uno de los pasajes más, no sé si llamarlo escalofriante, hermanos. No sé si llamarlo escalofriante, llamarlo
La verdad es que muchos hemos leído este pasaje de manera trivial, muy trivial, y también lo voy a dejar de tarea para que alguien lo investigue dónde está escrito este pasaje, en qué parte de la literatura paulina están. Pero este es un pasaje que evidentemente uno no lo puede leer de manera liviana ni de manera ligera, porque en este pasaje se resume el costo que tiene alguien cuando quiere hacer lo correcto, cuando quiere hacer lo correcto, cuando va en busca de su vocación, cuando va en busca de su llamado, de su propósito. ¿Ah? Y en el caso de Pablo, fíjense, dice, he soportado más penalidades, he soportado, ya la palabra soportar te denota dolor, ¿no? Porque se soporta lo que no se anhela. Ajá. Se soporta lo que no se anhela, o sea, se soporta lo que duele, lo que lastima y que no tiene para cuándo terminar. Por eso se soporta, porque uno dice, y tengo que soportarlo porque yo no sé hasta cuándo esto cambia. Bueno, Pablo dice, he soportado más penalidades, he estado más veces en prisión. Las prisiones, hermanos, no son como las que hoy. Hoy usted mira una prisión en los países de primer mundo y parece que están en una mansión. En una mansión, las prisiones de esos países de primer mundo, ¿no es cierto? Holanda, Dinamarca, todos esos países, Suiza y demás, las prisiones son, pero un lujo. Ya las prisiones de acá, de nuestro tiempo, no son tan lujosas, ¿no es cierto? Pero tienen sus comodidades. En el caso del Imperio Romano, hermanos, todos los que caían en las prisiones eran lugares oscuros, fríos, la gente estaba encadenada, había ratas, este, era una situación muy deplorable, porque pues sí, las cárceles no eran muy lindas que digamos. Entonces nadie quería vivir esa experiencia. Pablo dice, he estado más veces en prisión, me han dado más azotes, muchas veces estuve en peligro de muerte. ¿No? Ya hablar peligro de muerte, hermanos, nos hace temblar a muchos de nosotros. El, el hecho de plantear, Bere dice que está en primera los Corintios 11, está el sufrimiento de Pablo. Muy bien, muchas gracias. No, Eh, segunda de Corintios. sí, 11, ¿no es cierto? Vos le pusiste acá. Sí, segunda de Corintios 11. ¿Y el versículo? Tengo Reina Valera a partir del 16. Ok. Otra vez digo que nadie me tenga por loco y ahí arranca el discurso que él da. Ujú. Ok, Pero en sí, lo que sí. buenísimo. Segunda de los Corintios, es interesante. Gracias, sí. Entonces, vemos cómo ya peligro de muerte, hermanos, la verdad que ya te da mucho de qué pensar. O sea, no era un peligro cualquiera. No era de que, ay, me dio una gripe. Estaba en riesgo su vida. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 40 azotes. Los azotes, hermanos, rasgaban la piel. No eran un golpecito cualquiera, te dejaba marcas. Yo no me quiero imaginar la espalda de ese pobre cristiano, o las piernas, o el pecho, o donde le cayeran los azotes. 3 veces fui azotado, una vez lapidado, lo dieron por muerto. Imagínense que te agarren a pedradas. O sea, ya alguien que te dé con una pedrada duele, pues imagínate que te caigan un montón de pedradas, que estés casi medio moribundo, con todo el rostro hinchado, con el cuerpo amorotonado. No sé si dije bien la palabra, amoratado, puede ser. Este, no, pues no, la verdad que yo no me lo imagino, hermano, sinceramente, sinceramente. La lapidación ha de haber sido una de las experiencias más dolorosas y que más lastimarían. 3 veces sufrí naufragio. Y mire, hermano, los que hemos tenido una experiencia de ir en el mar y algo así feo en el mar, créanme que te sentís morir impresionante, ¿no? Bueno, Pablo 3 veces. Un día y una noche pasé en alta mar, a la deriva.
¿Se pueden imaginar lo que es en pleno alta mar sin saber dónde hay tierra firme? Seguramente de loco sería, ¿no es cierto? Dice, he hecho muchos viajes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de los de mi pueblo, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligro entre falsos hermanos que le levantaban chismes para todos lados, ¿no? Chismes para todos lados. Y el tipo firme. Hoy, queridos hermanos, hoy hay tanta queja entre nosotros los cristianos. Chillamos tanto chillamos, hermanos. Perdona que voy a hacer otra aplicación pastoral. Pero ¿cómo chillamos los cristianos? Ay, no, porque eso hay que levantarse temprano. Ay, no, porque eso es muy cansado. Ay, no, porque ya no le sigo, pastor, porque yo tuve un problema con un hermano, con una hermana, no nos pusimos de acuerdo y entonces yo dejo todo por la paz y no me interesa más y, no, lidiar con esa gente no me gusta, yo prefiero estar en paz, no meterme en problemas. Ay, hermano, ¿cómo chillamos? Por favor, por favor. En vez de arreglar las cosas, tomamos actitudes contrarias, ¿no? Abandonamos, dejamos, nos enojamos, nos enchinchamos, nos argelamos, empezamos a juzgar, a criticar, empezamos a, a huir de nuestras responsabilidades. Hacemos las cosas, pues a la y se va, porque pues no tuve tiempo, porque no me gustó, porque cualquier cosa. Hermanos, hermanas, miren, si nosotros entendemos lo que significa nuestro llamado, ¿no? Pues también debemos entender que hay que pagar el costo, hay que pagar el costo, hay que pagar el precio de lo que esto significa. Hoy estamos en una sociedad que entre más cómodos es más complicado, ¿no? O sea, hay que ir a una reunión, no, está re lejos, oh, no, qué cansado, tanto tiempo, tantas cosas, eh, en fin, ay, hermanos, cómo nos requejamos. Y no hablo por nadie en particular, hablo por mí mismo, hablo por mí mismo, ¿no? Y entonces yo veo y escucho y veo este pasaje, ¿no? Y digo, si una cosa, cualquiera, elija cualquiera de las cosas que vivió Pablo en esa experiencia, le sucediera a usted, ¿seguiría usted en la iglesia? ¿Seguiría usted siendo cristiano? Y yo bendeciría a Dios si alguno de ustedes me dijera que sí, pero también reconocería que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a pagar tanto, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis pastoral. Bueno, pero esto fue Pablo, ¿no? Esto fue lo que él vivió. Y entonces creo que dio muestra de que efectivamente hizo un cambio radical en su vida y que decidió por Cristo y que esa decisión lo acompañó hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, fíjense cómo termina esta experiencia paulina y también con una aplicación pastoral, porque tanto más asombro produce el hecho de que este incesante sufrimiento, porque lo acompañó siempre, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuál era el aguijón que él tenía. Los eruditos han hecho fiesta con eso, ¿no es cierto? Y han surgido muchas especulaciones. Algunos consideraban que Pablo no veía muy bien, ¿no es cierto? Porque incluso, si no mal recuerdo, en la carta a los Gálatas dice que les escribo con letras grandototas para que ustedes vean. Y muchos decían que Pablo escribía con letras grandototas porque pues no veía bien, andaba mal de la vista y pues evidentemente antes no había lentes, ¿no? Otros que es más probable que eso sea, era una enfermedad que lo acompañaba, ¿no? Una enfermedad congénita, que la gran mayoría consideraban que era epiléptico, ¿no? Que tenía ataques epilépticos que le producían ese aguijón. Cualquiera que fuera el caso, hermanos, cualquiera que fuera el caso, era un aguijón.
Un aguijón que él le pidió al Señor más de una vez, 3 veces, que se lo quitara y las 3 veces recibió la misma respuesta, ¿no? Bueno, es interesante ver, hermanos, cómo la resiliencia de Pablo, ustedes ya vieron ese término medio escuché en la clase que tuvieron con la profesora Cintia, la resiliencia de Pablo es tan importante, que todo ese sufrimiento no mermó su optimismo, no agotó su esperanza y sobre todo, hermanos, era un tipo alegre, un tipo, hermanos, que se gozaba una y otra vez en los sufrimientos de Cristo. Si algo me he de gloriar, dijo Pablo, es en la cruz de mi Señor, ¿no? Y todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Y Pablo dice en la carta del cautiverio, que es una carta de él, pero que se le ha llamado la carta del gozo, cómo uno puede gozarse en una prisión con esas naturalezas. Pero Pablo dijo, yo les pido por favor que se gocen y les vuelvo a repetir, gócense otra vez. Fíjense, queridos hermanos, cómo este testimonio de un hombre que tenía todo en contra, ¿no? Todo en contra, que tenía muchas cosas válidas para, o pretextos o excusas o razones para abandonar esta vocación que él sintió, este llamado que él sintió, lo hizo más fuerte, ¿no? Porque, como dice el dicho común, lo que no te mata te hace fuerte. Y, y vemos cómo esta capacidad resiliente que tiene Pablo es un testimonio de que el cristiano, ¿no? No tiene que achicarse ante el dolor, sino tiene que hacerse grande ante la adversidad. Pero hoy, como les digo, hermanos, el cristiano, pues no se siente así, sino más bien, este, pues termina abandonando, termina quejándose, termina tomando decisiones contrarias. Yo ya no quiero nada. No, no, ese pastor, ese hermano, uy, esa hermana. No, yo ya, ni me hable, ni me diga, no, yo no vuelvo a trabajar en la iglesia. Ese es un problema. Hay que lidiar con tanta gente. En fin, y hay tantos cristianos, tantos líderes tan argelados, queridos hermanos, tan argelados, tan enojados, tan frustrados por una situación, ¿no? Que a veces uno dice, los que hemos vivido algunas situaciones difíciles, uno termina diciendo, che, por nada te estás ahogando, chamigo. Te estás ahogando en un vaso de agua. Muchos que hemos vivido situaciones muy complicadas, muy difíciles, ¿no es cierto? Tampoco se comparan con lo que Pablo vivió, pero uno dice, uno tiene que ir para adelante, ¿no? Y seguir teniendo la alegría, la esperanza, el gozo de la salvación, el saber que estamos sirviendo a Cristo, que tenemos que seguir trabajando para Él, que hay que vencer obstáculos, pues los vencemos, que hay que avanzar, pues avanzamos, que hay que perdonar, pues perdonamos, que hay que estar en paz, pues estamos en paz, pero hay que seguir para adelante, ¿no? Así que a mí, créanme, hay un libro, hermanos, que se llama, ya les platiqué sobre este libro, este es uno de mis favoritos, es el top número uno de mis lista de libros, es el número uno, que se llama El Gran León de Dios, El Gran León de Dios, de Taylor Calwett, eh, que es una escritora que hace un retrato fascinantísimo. Ella le llama que la figura atrayente del apóstol Pablo es tan exquisita, tan maravillosa, que hace incluso, su libro es un bestseller, El Gran León de Dios es un bestseller, este, eh, porque la verdad que retrata de una manera muy humana, pero muy profunda la vida de este gran apóstol, ¿no? La verdad que es impresionante cómo la escritora Taylor plantea el acercamiento a la figura del apóstol Pablo. Bueno,
Así que, hermanos, me parece interesante poder rescatar esta parte de la figura paulina, porque antes de ver a Pablo como el gran teólogo, como el gran apologeta, como el gran defensor de la fe, como el gran apóstol de los gentiles, pues tenemos que ver que fue un hombre que entendió el sufrimiento, ¿no es cierto? Que entendió el sufrimiento y que dijo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? El tipo tuvo la capacidad de haberlo dicho, porque lo vivió, lo experimentó, ¿no? Él tenía la autoridad moral para hacer esa pregunta y para responder la pregunta, ¿no? Y esa autoridad moral también debemos tenerla nosotros. Nosotros debemos tener esa misma autoridad moral de decir, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, ta. Y Pablo dijo, todos los días somos como ovejas llevados al matadero, dijo él. O sea, queridos hermanos, dijo Pablo, no se espanten, no chillen tanto. Todos los días somos como ovejas llevados al matadero. Pero quiero decirles que nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. Punto. No hay otra cosa, ¿no? Y hay que meterle para adelante. Así es que, hermanos, por favor, no se vengan abajo, no bajen los brazos, no se argelen, no se frustren, no permitan que raíces de amarguras hay en su corazón, no tengan resentimiento con el pastor, con el hermano, con el líder, no tenga resentimiento, porque eso efectivamente pues no es de Dios. ¿Ok? Bueno, ustedes saben que a veces hasta termino predicando, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y lo digo siempre desde pensando siempre en mí primero, ¿no? Entonces, es totalmente equivocado ver en Pablo al verdadero fundador del cristianismo. Esto es muy interesante, hermanos. Traigo acá en este punto porque hoy actualmente se ha dicho que Pablo es el fundador de todo el cristianismo. Uno de los grandes defensores de esta postura es el gran filólogo y erudito bíblico que yo admiro mucho y que lo sigo demasiado, Antonio Piñeiro. Este, bueno, él dice que todos los 27 libros del Nuevo Testamento están influidos sí o sí por el paulinismo, ¿sí? Por el paulinismo. No dudaría que eso sea, porque bueno, él tiene toda la experiencia y demás, es un erudito bíblico, pero evidentemente, hermanos, perdón, eh, evidentemente, Pablo era un seguidor de Cristo y sentó las bases fundamentales, insisto, y debemos reconocerlo, nosotros somos producto del paulinismo, ¿no? Pero también tendríamos que saber que antes de que Pablo existiera como tal, como el gran apóstol de los gentiles, si su conversión es en el 35, pongámosle, ¿no? Si su conversión es en el 35 y el Señor muere en el 30, pongámosle, ¿no es cierto? Pasaron por lo menos 5 años, para que la teología se desarrollara respecto de la interpretación de lo que el Señor significa en la vida de las personas, ¿no? Es decir, que no fue Pablo el que descubrió el hilo negro, o sí, pues el hilo negro o descubrió el la rueda del cristianismo, sino ya después de que el Señor muere, ¿no es cierto? El fenómeno o el movimiento cristiano empieza a moverse, ¿no? La maquinaria empieza a moverse. Entonces, ya mucho antes de la conversión personal que Pablo tiene de la fe en Jesús, los seguidores judíos de Jesús ya habían vivido, ya habían entendido quién era el Mesías, ¿no? El Mesías en la persona de Cristo. Entonces, si bien es cierto, Pablo le da un gran impulso al cristianismo,
el pensamiento teológico de Pablo va a permear evidentemente todo lo que son las iglesias del Asia Menor en sus tres grandes viajes misioneros. La verdad es que debemos reconocer que antes de que él apareciera en escena, pues ya tuvo que haber habido, por lo menos, insisto, 5 años, por lo menos 5 años, de que él estuviera, el movimiento cristiano se hiciera presente. Por lo tanto, no es Pablo, aunque insisto, hoy hay eruditos como el que he mencionado que echan por tierra esto, pero déjenme defender esta postura que nos plantea otro erudito, que es Hans Kuhn, donde nos dice que no es Pablo el responsable del giro radical de la comunidad de creer en Jesús a creer en el Cristo, ¿no? Porque evidentemente, hermanos, fíjense, el cambio que hubo es que cuando Jesús vive, la gente lo mira como Jesús, como el Hijo de Dios, pero después de que él muere, lo interpretan como el Mesías, ¿no? Como el ungido de Yahvé que vino a salvar al mundo. Y entonces empieza una interpretación paulina. Ok, el Mesías vino para salvar al mundo. Y entonces Pablo reflexiona y dice, para perdonar nuestros pecados. Entonces, de esa reflexión teológica, nosotros hoy reconocemos que Jesús vino para perdonar nuestros pecados. ¿De dónde sale esta expresión que hemos dicho? Pues de Pablo, de la interpretación que él da y dice, ok, Jesús vino, murió en una cruz, ¿no es cierto? Y entonces él lo hizo para perdonar nuestros pecados. Por eso el giro que da el movimiento cristiano, ¿no? El movimiento del cristianismo, del Jesús histórico al Mesías, al, 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 a, a la reflexión teológica del ungido de Dios, pues no lo hizo realmente Pablo. Realmente Pablo es responsable, responsable de ello, sigo leyendo la diapositiva, responsable de este cambio radical es la experiencia pascual del Jesús que fue resucitado a la vida. Esta experiencia pascual que vivieron esta primera generación, insisto, de 5 a 8 años aproximadamente, póngale una década, ¿no es cierto? En donde Pablo todavía no tiene una influencia tal, no tiene una influencia tal, que ya la gente empezaba a interpretar este cambio del Jesús histórico al verdaderamente al siervo de Yahvé, porque la resurrección para ellos fue muy importante. Entonces, desde entonces, para un grupo determinado de judíos ya no fue posible creer en el Dios de Israel, sino más bien creer en Jesús como el Mesías. Ese es un cambio radical de paradigma. Y que Pablo va a abonar mucho más en sus cartas. Bueno, si Pablo no es responsable de ese cambio, ¿no es cierto?, de mentalidad, si considerábamos, insisto, a la luz de este gran erudito que estamos siguiendo, no es el responsable de, de, de cambiar lo que hemos planteado de Jesús histórico al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, Pablo, ¿de qué es responsable? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿O qué hizo cambiar de época? ¿Qué cambios realizó de manera significativa en la época en que él vivió? Por eso el título es un cambio de vida, pero también debe haber un cambio en la época, ¿no? En el tiempo que él vivió. Y Pablo es responsable nada más y nada menos de hacer que esa transformación, que ese cambio de pensamiento o de interpretación que tuvieron los primeros seguidores de Jesús, él lo convirtiera en algo universal. ¿De qué es responsable Pablo? Bueno, de que el cristianismo se convirtiese en una religión universal, es decir, que alcanzara a toda la humanidad.
Lo que no lograron ni profetas ni rabinos, Pablo finalmente lo logra. Y lo logra a través de estos viajes misioneros y lo logra a través de la abundante literatura que él escribe, ¿no? Y entonces difunde por todo el mundo la fe en el Dios de Israel. Así que el gran logro que Pablo tiene es abrir la brecha de un nacionalismo individualista que tenía el pueblo judío, donde decían que el Mesías solamente vendría por ellos y para ellos, ¿no? Por ellos y para ellos. Y Pablo abre la jugada, si usted me permite el término, Pablo abre la jugada para que la salvación pueda ser inclusiva. Por eso dice, no hay judío ni ni griego o gentil. Hay una universalidad del pensamiento. Esto evidentemente, por eso es que los grandes detractores de Pablo siempre fueron los judíos de cepa, ¿no? Los judíos puros, pues porque ellos no aceptaban que la salvación pues llegara también a los gentiles. ¿De qué otra cosa Pablo es responsable? Pablo posibilitó el acceso, ¿no? Y esto es uno de los parteaguas interesantes, hermanos, de la historia de la iglesia, que tiene que ver con el cambio de paradigma que existió para que los no judíos pudiesen este, ingresar a la fe judía, diríamos. A ver si me explico, ¿no? La fe judía, como tal, del Antiguo Testamento, de la cual nosotros también participamos, porque creemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, la fe del Antiguo Testamento establecía que vendría el Mesías. Eso lo proclamaron los profetas, etcétera, ¿no? El Mesías vendría. Y entonces se le dio tintes durante mucho tiempo después de la restauración. Al Mesías se le dio tintes pues, de rasgos políticos, de rasgos generales, ¿no? De rasgos generales de militar, estoy hablando, ¿no? Y entonces el Mesías, la idea del Mesías está fundada en el pensamiento del Antiguo Testamento. Eso también nosotros lo reconocemos. Pero ese pensamiento, insisto, era exclusivista, ¿no? Solo ellos. Es decir, el Mesías viene para nosotros. Y entonces Pablo posibilita la entrada para los que no son judíos, ¿no? Los famosos llamados gentiles, pudieran ser parte de esa idea del Mesías. Es decir, pudieran entender que el Mesías también era para ellos. Entonces, por eso dice, posibilitó el acceso de los no judíos a la fe judía en Dios, a la fe judía en Dios, iniciando así el primer cambio de paradigma del cristianismo. ¿Cómo se logró esto? Bueno, se logra a través del primer concilio apostólico que se lleva a cabo en Jerusalén alrededor del año 48. Y resulta que seguía habiendo un grupo, principalmente en la iglesia jerosolimitana, en la iglesia de Jerusalén, seguía habiendo un grupo de personas que establecían o mencionaban que para tener la fe de Yeshua o la fe del Mesías, ¿no es cierto? Tenían que observar todo lo que son los ritos y principalmente la circuncisión. Y Pablo dice, no, no. Entonces da un gran choque, hay un gran desencuentro, ¿no? Entonces convoca a un concilio con los líderes más importantes de esa época y entonces mandan a traer a Pablo Bernabé. Y después de mucho debatir, ¿no? Entonces se toma la resolución de permitir, de entender que Dios abría el acceso de los gentiles al Dios universal de Israel sin que tuviesen que pasar por la circuncisión. Este
Esta resolución conciliar, hermanos, hizo el parteaguas fundamental. Primera, entiendo que para que Pablo pues ya no tuviera mayores problemas y él siguiera con su labor, ¿no? Porque si el concilio se lo hubiera prohibido, si el concilio hubiera determinado y hubiera dicho, no, acá todos tienen que circuncidarse, pues hubiera habido un gran cisma, una gran división en la iglesia, porque no creo que Pablo hubiese cambiado tan fácilmente de opinión, ¿no? Pero entiendo que el Espíritu guió a esta resolución conciliar y posibilitó el hecho de decir, está bien, vayan ustedes a los gentiles, ¿no? No los obliguen a circuncidarse, lo único que les pedimos es que no coman carne de ahogado, sangre de ahogado, perdón, ujú, y que no se olviden de los pobres. Esa fue la resolución conciliar. Y Pablo dijo, sí, estoy de acuerdo con eso. Esto posibilitó, hermano, que el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Nosotros somos producto de esta resolución conciliar. Ujú. Por eso este cambio de paradigma, a muchos, esta resolución, pues a muchos no les gustó. Como sucede hoy en día, ¿no? Cuando hay concilios en la iglesia y tomamos una resolución, la minoría no siempre está de acuerdo en aceptar este cambio, ¿no? Bueno, sucedió lo mismo en Jerusalén. Traigo a colación este hecho, hermanos, porque es un hecho importante que marca un hito, un antes y un después en, en, en el mensaje apostólico de Pablo y sobre todo en la apertura que el Evangelio tiene para los gentiles, para nosotros. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué aporta el apóstol Pablo a toda esta discusión, a todo este engranaje que estamos viendo a partir del año 35, 40, 50, 60, ¿no? Del primer siglo? ¿Qué realmente fue los aportes más importantes que el apóstol Pablo, insisto, en esta teología que él va desarrollando, ¿no? Va a dar a la iglesia cristiana del primer siglo para que ésta tenga un buen fundamento? Primero, primer aporte Paulino. Solo por la obra de Pablo, la misión cristiana entre los gentiles que ya existía antes de Pablo, insisto, porque evidentemente cuando el Señor muere, el Evangelio sigue siendo universal. Según Hechos 1:8 dice que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la misión cristiana que era alcanzar a los no alcanzados fue un resonante éxito que Pablo plantea, o sea, mucha gente empieza a convertirse, ¿no? No solamente los judeo eh, eh, griegos o los judeo helenísticos, es decir, judíos que conocían la Torá, que conocían el Antiguo Testamento, pero que se habían creado la dispersión. Ellos también fueron alcanzados para Cristo, pero el gentil puro, ¿no es cierto? El griego como tal, gracias al trabajo evangelístico de Pablo, fue un éxito total. Por eso Pablo puede fundar muchas iglesias dentro de las grandes ciudades griegas. Segundo aporte, solo por obra de Pablo, la misión de predicar al Cristo resucitado tiene un lenguaje muy fuerte, muy vigoroso, muy genuino, una pasión muy fuerte, ¿no? Pablo es un apasionado, hasta verlo discutir en el areópago griego con los grandes epicureos, con los grandes estoicos, ¿no?
Baste ver a Pablo con grandes discursos, ¿no? Que tienen que ver con la ley. Baste ver a Pablo eh, ah, ex- ex- de una actitud exultante cuando él le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que crean otro evangelio diferente al que yo les prediqué? ¿No? Hay un lenguaje, hermanos, sobre la vida cristiana, sobre la vida en el espíritu impresionante. Porque para Pablo la vida en el espíritu será fundamental. De hecho, él no entiende, y lo vamos a ver más adelante, él no entiende que la praxis cristiana no esté separada de la espiritualidad. Para él, la fuerza que le da, el vigor que le da a la práctica cristiana es el espíritu. Entonces, Pablo hablará mucho y tendrá mucha pasión principalmente sobre el espíritu, ¿no? La carta a los Efesios es una de las cartas más representativas, ¿no? Incluso la carta a los Romanos también, cuando dice viviendo en el espíritu, ¿no? Andad en el espíritu, vivid en el espíritu. Hay un nuevo lenguaje, hay un vigor, hay una pasión. El tercer aporte que Pablo da es que por su obra, ¿no? Tanto la comunidad de judíos palestinos como helénicos se transforma en una comunidad realmente. O sea, no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay siervo, no hay libre, no hay esclavo, ¿no? Todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, Pablo empieza a establecer un concepto de comunidad donde él desea que se rompan las barreras de separación. Incluso él dirá que el Señor, ¿no? Es la reconciliación. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliación porque hay barreras que nos separan. Y la teología paulina, pues pretende que nos unamos en un mismo sentido comunitario, ¿no? Donde podamos ser uno en Cristo Jesús. Y entonces, gracias a la teología paulina, pues nosotros luchamos un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Creciendo en todo y todos en todo, dice Pablo, creciendo todos y todo, en todo y todos, ¿no es cierto? Creciendo para que seáis como Cristo. O sea, el pensamiento de Pablo es que Pablo dice, Cristo no puede estar dividido, ¿no? Cuando él en la carta, si no mal recuerdo, carta a los Corintios, la primera carta dice, ¿por qué muchos de ustedes dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo? ¿Acaso Cristo está dividido? Que era muy común en aquellas épocas, ¿no? La iglesia cristiana hacía sus grupitos, decían, ah, no, yo soy de Apolos, el gran orador, el gran disertador. No, yo soy de Cefas o de Pedro, soy del grupo de él. No, yo soy grupo de Pablo. Y Pablo dice, no, no podemos estar divididos porque el cuerpo no puede estar dividido. El cuerpo está unido, juntos, coyunturas, huesos, nervios, unidos con un propósito. El sentido de comunidad en las cartas paulinas, hermanos, es muy importante. Y eso se lo debemos. Por eso es que hoy siempre uno dice, hermanos, hay un lema que el Congreso Ministerial Internacional de nuestra iglesia adoptó. Creo que sigue teniéndolo. Él decía, en la diversidad, unidad. O sea, podemos tener diversidad de acciones, de conductas culturales, de pensamientos. Y nuestra iglesia a nivel mundial, pues es así. Hay lugares, ¿no es cierto?, donde nuestra iglesia sigue siendo unidad en la diversidad. Ah, gracias. ¿Y qué dije yo? Diversidad. Bueno, Al como, revés, diversidad en la unidad. bueno, como dice el Chavo del Ocho, la idea era esa. Este, ah, y hay cosas que hacemos en Argentina que en México no se hace. En fin,
tenemos muchas diferencias, ¿no? La misma iglesia en Colombia o la iglesia en Australia, o en Europa, etcétera. Pero estamos unidos, ¿no? Debemos mantener la unidad. Bueno, eso se lo debemos a Pablo. Cuarto aporte. Solo por la obra de Pablo se pasa de ser finalmente la pequeña secta judía, como dijimos, uno de los grandes logros que Pablo hace en su predicación es que se deja de ser una secta judía nada más cerrada, exclusivista, y la abre la salvación, ¿no? Tanto en Oriente como Occidente, que ni siquiera Alejandro Magno pudo lograrlo. Pablo en su predicación llega a todos los rincones, incluso llega hasta España, ¿no? La península ibérica, todo lo que es ahora Europa, el mensaje paulino llegó. Y gracias a esos viajes misioneros, pues el evangelio se siguió extendiendo y ahora somos parte de esta gran comunidad cristiana. Muy bien. Bueno, vamos a tomar el receso aquí, hermanos. Vamos a tomar el receso, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la clase. ¿Eh? 10 minutitos tomamos.